Con su permiso, señor presidente. Me he reservado los artículos 100, 101, 106, 107, 108 y 109 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. Por alguna razón, hoy toda la noche tuve presente un libro que me impactó hace muchos años cuando lo leí. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y una pregunta que hoy dejo sobre este pleno a la reflexión es la siguiente. ¿Es la América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? La servidumbre de hidrocarburos constituye un ultraje a los principios básicos contenidos en nuestra Constitución y una afrenta tanto a la propiedad social como a la privada. Esta ley de hidrocarburos establece procedimientos para que se den expropiaciones de la tierra, no solo de jure, sino también de facto, para que las grandes empresas exploten los recursos que son de la nación y de los mexicanos. Yo les voy a poner dos ejemplos muy claros que he vivido en mi tierra, en Tabasco, un estado petrolero, donde caminamos todos los días en una inmensa riqueza, pero que nuestros ojos ven cada día más pobreza. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una zona que se llama Buenavista, reunida con más de 100 líderes, delegados municipales y líderes de aquella zona. Y teníamos media hora de haber iniciado la reunión en esa zona donde hay más de 150 pozos petroleros. Y de manera arbitraria llegó un vehículo de Pemex, Exploración y Producción. Y de ese vehículo bajaron más de 5 elementos, empleados de la empresa de Pemex. Y se enfundaron a la mitad de su pierna una pistola de alto calibre. Y se introdujeron a la propiedad privada donde estábamos reunidos platicando una serie de afectaciones que tenían los vecinos en esa zona. Esa es la soberbia con la que hoy la empresa Pemex se mueve en las comunidades rurales donde hay actividad petrolera. Pero no solamente eso, me ha tocado recibir y visitar a muchos dueños de predios en zonas rurales de Nacajuca, de Jalpa y del municipio del Centro en Tabasco, donde hoy la empresa Pemex le permite el acceso sin autorización de los dueños de los predios y de los terrenos o de los ranchos a la detonación, a la localización de petróleo en sus zonas. Y hay un gran enojo por parte de los dueños de las tierras en esa zona por ese avasallamiento y por esa falta de respeto de Pemex con las empresas transnacionales. Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, será borrado definitivamente. El futuro de la propiedad social de la tierra está sentenciado. Los dueños de los predios, instalaciones o derechos, como el de la vía, se verán obligados a pactar la compra o renta de los mismos. De lo contrario, desde el gobierno se los impondrán. ¿Esto no es despojo? La ley de hidrocarburos prevé en el artículo que reservamos el acuerdo negociado con la empresa sobre las propiedades, sin tomar en consideración la enorme desventaja con la que deberán negociar los pequeños propietarios. La reforma energética no tan solo pretende entregar a los particulares la riqueza en hidrocarburos de la nación, sino que, tal como lo muestra el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de hidrocarburos, busca incentivar a las petroleras extranjeras a invertir en México, mediante la ocupación de terrenos que se encuentran involucrados en la exploración y explotación de petróleo y gas. Lo viví y sé cómo se comportan estas empresas extranjeras. Así, mediante la figura jurídica de servidumbre legal de hidrocarburos, las empresas transnacionales podrán apropiarse
no únicamente de la renta petrolera, también de terrenos, de bienes y derechos, aun cuando no lleguen a un acuerdo de precios con los dueños, vulnerando la propiedad privada en el país desde lo más profundo de su concepción. ¿Qué ganan con esto los dueños de los predios? Absolutamente nada, ya que se vulnera la propiedad privada al permitir que las empresas transnacionales ocupen sus terrenos, los cuales utilizará sin importar las consecuencias para el subsuelo y mucho menos para la salud de los vecinos. Hoy, por ejemplo, en Tabasco tenemos muchas familias que viven alrededor de actividad petrolera con enfermedades de cáncer, problemas en la piel, deformación en los niños, abortos y los pozos cartesianos de las familias que viven alrededor de pozos petroleros contaminados por aceite y por agua, y que esa agua por aceite y crudo, y que esa agua se la tienen que beber los vecinos que viven ahí porque no tienen de otra. El Movimiento Ciudadano nos proclamamos en contra del nuevo latifundismo petrolero que se pretende gestar, por lo que hemos reservado todos los artículos correspondientes a la servidumbre legal de hidrocarburos, exigiendo que se eliminen. Basta ya de otorgar incentivos a empresas extranjeras, que lo único que provocan es la degradación del Estado y perjuicios para los ciudadanos. Por otro lado, esta ley beneficia a las empresas de iniciativa privada y extranjera sobre las empresas productivas del Estado. Están aprobando el arrebato de propiedades. Si llegara a intervenir alguna propiedad o terreno de algún mexicano en las zonas donde existe un contrato para la exploración y extracción, habrá quienes estén facultados para legalmente obligarlos a vender al bajo y castigado precio que dictaminen. Hace algunos días tuve un diálogo con un empresario español y le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿qué significa para ti, para tus socios, la reforma energética? Y me dio una respuesta que me dolió profundamente. Y me dijo, significa que nos están entregando el petróleo en charola de plata y de forma legal. Nos posicionamos en contra de esta reforma por muchísimas incongruencias que hemos encontrado, y la servidumbre legal es una de las más preocupantes. Este planteamiento está lejos de ser un beneficio y, como un firme hecho, perjudicará a muchísimos mexicanos en el país, despojándolos de sus propiedades para que no sea un inconveniente en los negocios que la iniciativa privada y extranjera harán con las reservas de México. Desgraciadamente, parece ser que el presidente lo único que busca es proponer leyes que nos afecten y que nos descobijen. Habrá unos cuantos a los que llegue a favorecer, pero en definitiva no es al pueblo de México, no es a la clase trabajadora, a hombres y mujeres que día a día ocupan para hacer una diferencia, para tener un futuro mejor. Es a aquellos a quienes se debe y a quienes menos ampara. Con lo anterior queda claro que los intereses del gobierno se encuentran alineados con las transnacionales y no con los mexicanos. Es por ello que en Movimiento Ciudadano nos proclamamos en contra de la servidumbre legal de los hidrocarburos. Y para terminar, la situación que tendremos es una regresión en el tema de la expropiación, ya que no serán respetados ningún tipo de reservas ecológicas, ni los campos agrícolas, ni la infraestructura del sector agropecuario, ni una zona arqueológica o un asentamiento humano. Es decir, una violación completa a nuestros derechos. Hay un cóctel peligroso que están regando la pólvora, y lo que puede prender la mecha es un conflicto social en el campo, al tiempo. Propongo, presidente, que estas reservas que me he hecho se eliminen y que quede debidamente asentado en el diario de los debates tal cual y como se presentaron. Muchas gracias.